Nos vamos a dar un lujo esta noche, tal como le adelantábamos, vamos a hablar con uno de los primeros que escuchó este tema. Estamos hablando de Gustavo Gaubri, creador del mítico estudio del Cielito y sello discográfico del Cielito Records. ¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? No miento, ¿no? ¿Fuiste uno de los primeros en escuchar esta obra maestra y grabarla también? No, fui el primero. ¿El primero? Sí, porque era la única persona que estaba ahí en el estudio, digamos, en esta versión, porque el tema en realidad ya Cerú lo había grabado, ellos estaban grabando este disco Bicicleta en Guión, y cuando ya estaba casi a punto de comenzar el proceso de mezcla, yo trabajaba con ellos en los shows, en el sonido, y a la vez recién estaba empezando con el estudio del Cielito, que era un estudio casero en ese momento. Y habíamos tenido un show un viernes y Charlie me dice, después del show en el camarín, me dice, ¿no querés que vayamos el domingo a tu casa a grabar de nuevo Alicia, que no me gusta cómo quedó, quiero hacer otra versión? Entonces yo dije, bueno, primero casi me desmayo, porque en ese momento mi estudio era un estudio muy humilde, y ellos eran la banda más importante de la Argentina. Y habían grabado en Guión. Estaban grabando en Guión, y se habían grabado todo el disco Bicicleta, incluido Alicia, pero era una versión que a él no le había dejado conforme, entonces quería grabarla en mi estudio, que era un estudio en un barrio de casas de fin de semana, era un estudio así como una quinta. Entonces me dice, ¿por qué no vamos el domingo con las chicas y los pibes y hacemos un asado y probamos de grabar de nuevo Alicia? Yo dije que sí, obviamente. Y bueno, ¿hola? Sí, te estoy escuchando, No, por favor. No. Te estoy escuchando con mucha atención, que me encanta la historia, la anécdota. Sí, disculpame, me suenan cosas como que me debe estar llamando. Bueno, y entonces vinieron, dicho y hecho, y grabamos, estaba solamente yo con ellos. Pedro era un poco el productor de todo, Pedro Aznar, y bueno, y en esa tarde grabamos esa versión, que es la que finalmente salió en el disco, y en el medio de una reunión familiar, con asado, con los chicos, con los hijos de cada uno y sus novias y esposas. Fue muy lindo, fue como una fiesta, y creo que eso se refleja en la versión que quedó, que es muy cálida, muy así como acústica, inclusive, creo. Eso te iba a decir, desde lo emocional, obviamente, esto que nos estás contando, y desde lo técnico, ¿qué crees que tiene esta versión de Singular? Bueno, también eso, se nota que está grabada con medios muy rudimentarios. En ese momento el estudio era solamente de 16 canales, no tenía prácticamente procesador ni efectos, funcionaba en una casa donde yo vivía con mi familia, que había uno de los dormitorios era la sala, y el otro había una especie de escritorio que habíamos convertido en cabina de control, y bueno, lo hicimos ahí, y todo así en directo, ¿no? Sin mayores retoques, porque no había realmente con qué hacerlo. Claro. Pero creo que eso le da una frescura y una vida, y bueno, obviamente que ellos eran unos músicos increíbles, porque vos escuchás el final del tema cuando cantan las tres voces juntas. Eso está hecho así, en un micrófono, no hay ningún tipo de cosas como las que se usan ahora, de afinadores digitales, ni nada por el estilo, ¿no? No hay ningún truco, es todo real, es todo verdad. Es el talento increíble de Charlie, de David y de Pedro en esa época, que estaban, además, eran muy jóvenes, estaban en la plenitud de sus vidas, ¿no? En un momento muy creo que eso muy es lo que se rescata en ese disco, en todo el disco, y sobre todo en esa versión de Alicia, que fue uno de los temas que más funcionaron, ¿no? Del disco Bicicleta. Sí, un tema tan importante, aparte para ya más allá de lo musical, para la historia argentina, ¿no?
lo que estaba reflejando sí, esa obra. Hay toda una connotación, sí, de la cuestión que se está viviendo políticamente y todo eso, ¿no? Con un nivel de poético y musical maravilloso. ¿Y cómo fue eso, ese paso, ese momento de transformarte de técnico de vivo, de la consola en vivo, a transformarte en un técnico de estudio de grabación? Bueno, en realidad fueron las dos cosas juntas, porque yo empecé a vincular con ellos hacía digamos la mezcla de monitores en los shows. Y Pedro tenía un estudio en su casa de 4 canales donde grababa sus temas y hacía covers, hacía como copias de los temas de los Beatles a la perfección. Y bueno, y por otro lado, qué sé yo, guión ahora, por ejemplo, es un estudio buenísimo porque se privatizó y la persona que ahora lo tiene, digamos, le dio otra onda, pero en ese momento, en los 80, a principios de los 80, era un estudio de una compañía, y los estudios eran como muy áridos en la Argentina, muy, muy hostiles hacia los músicos, sobre todo hacia los músicos de rock, ¿no? Claro. Había como una onda así muy, yo siempre digo casi municipal, Claro. O sea, viste, como cuando vas a la municipalidad a hacer un trámite que todo es no y cara de perro, bueno, así eran los estudios de grabación. Y yo no lo podía creer, porque qué sé yo, para mí la música era puro disfrute, o sea, como oyente, uno llega a su casa, pone un disco y disfruta de la música. Y yo no podía creer que la música se hiciera de esa manera se grabara en esos ámbitos tan, digamos, tan negados de cariño y de ganas. Entonces, por otro lado, con David y con Charlie y Pedro siempre veíamos y hablábamos de cómo afuera los músicos grababan en, qué sé yo, o sea, los Stones habían grabado en una mansión en el sur de Francia, o había estudios en Ibiza o en qué sé yo, en California, en lugares increíbles, en Malibu, o en lugares exóticos como Laos, en ese comentario, Ginger Baker, el baterista de Creed, tenía un estudio, y bueno, y nosotros estábamos ahí y donde estaba todo mal, donde no había ni siquiera una máquina para hacer café. Claro. Entonces siempre soñábamos con hacer algo distinto, con hacer un estudio que fuera nuestro, que fuera libre, que pudiéramos grabar sin limitación de tiempo, de una forma absolutamente lúdica, ¿no? Como un juego, no como una cosa de que estás apurado porque se te termina el horario y viene otro y te está esperando en la sala de espera. Claro. Y estás preocupado porque dejaste el auto y se te acabó la ficha del parquímetro y todo ese tipo de cosas que pasan en las grabaciones, ¿no? Claro, sí, darle tiempo también a la creatividad que se puede generar adentro del estudio. Claro, a lo que puede pasar ahí. Que fuera, generar un espacio que fuera propio, no que fuera ajeno. Y bueno, entonces así fue como paralelamente a mi trabajo con ellos de sonidista, fui en principio con David, que fue el que más se aprendió, buscando la manera de armar aunque sea un estudio casero como para hacer demos y eso. Y bueno, y fuimos incorporando cosas así de a poco, y tuvo un éxito bárbaro porque no había nada por el estilo. Entonces, bueno, yo me lo tomé en serio y dejé un poco de lado mi actividad en los shows como sonidista y me involucré a full en lo que era grabar, y que tampoco, digamos, son cosas tan distintas. O sea, si vos sos un buen sonidista de vivo, podés tranquilamente grabar y viceversa, ¿no? O sea, son como métiers muy parecidos, tienen sus diferencias y sus cuestiones, pero no son cosas tan distintas. Claro. Entonces, bueno, yo me fui abocando cada vez más al estudio y dejé un poco de lado el tema de hacer sonido, y
bueno, qué sé yo, atrás de ese tema, que fue el primer tema que se grabó en el estudio de Xilito, vinieron montones de discos, ¿no? Y después logré, qué sé yo, armar en un estudio de verdad, no una cosa improvisada en mi casa, ¿no? Sí, dotarlo de todo el profesionalismo y lo técnico claro. O sea, que requería. Mantener el espíritu porque el estudio que construimos estaba ahí en Parque del Luar, que es una zona de tintas de fin de semana, y todo eso se mantuvo, la posibilidad de quedarte a dormir y vivir en el estudio, qué sé yo, de tener parque, de tener un quincho, de poder hacer un asado o jugar a la pelota, con la diferencia que después de todo eso, en vez de jugar al truco, jugábamos a grabar discos. Qué lindo. Y eso generó un furor, ¿no? En esa época, qué sé yo, empezaron a venir los músicos uno atrás del otro y se pasaron años grabando ahí, qué sé yo, hay épocas del cielito de la carrera de muchos músicos, ¿no? Sin dudas. Me quiero detener en un nombre que no podemos dejar pasar en la charla, que es Luis Alberto Spinetta. Tuviste la posibilidad de trabajar con él en Kamikaze, en Los Niños. Contame un poquito, claro, cómo surge el vínculo con Luis Alberto y cómo se fueron desarrollando esos trabajos. Y sí, bueno, así como Cerú y Charlie fueron el primero que vino y dijo vamos a grabar una canción ahí, Luis fue el primero que dijo vamos a grabar un disco entero ahí. Yo antes de dedicarme al sonido, trabajaba como fotógrafo de rock. Me gustaba mucho, me sigue gustando la parte de imagen y todo eso, entonces laburaba como fotógrafo, porque el estudio y el sonido era algo que recién empezaba y no me alcanzaba para vivir, entonces seguía con mi antigua profesión de fotógrafo y trabajaba haciendo la fotomecánica del expreso y también haciendo fotos, ¿no? Sí, claro. Y un día, justamente yendo al expreso, a la oficina de Alberto Janián, que era el dueño de la revista, no sé, por temas del laburo que hacía para ellos, me lo cruzó a Luis, y que era justamente Alberto Janián, era el manager de Luis en ese momento, además de ser el dueño de la revista del Expreso Maquinario. Y yo tenía siempre conmigo un cassette de temas que grababa con David en ese proto estudio casero, y demos que venían a grabar algunos grupos que en ese momento empezaban, como Suéter o Riff, y bueno, y entonces siempre tenía un cassette en el bolsillo y se lo regalaba a mis amigos, qué sé yo, con compilados de estas canciones que grabábamos. Entonces cuando Alberto me lo presenta a Luis y qué sé yo le doy un cassette y le digo, mira, yo tengo un estudio en mi casa y estuve grabando estas canciones, quiero que las escuches, digo yo. Y bueno, y a los pocos días, o no sé, 2 días, me llama Alberto para decirme que Luis quería venir a conocer el lugar, que tenía ganas de hacer algo ahí. Entonces, bueno, vino a los 2 días y me propone grabar un disco que iba a ser un disco acústico, donde él iba a tocar la mayoría de los instrumentos, y que era un disco de canciones que habían quedado colgadas de discos anteriores, de Almendra, de Pescado. Inclusive había un tema que él había compuesto a los 14 años, que es una samba, Barro tal vez. Que era nada más ni nada menos que Barro tal vez. Claro, eran temas que habían quedado descartados, imagínate. Y bueno, y bueno, qué sé yo, él me dijo que le gustaba el lugar y que pensaba que era ideal para hacer eso, y qué sé yo. Entonces yo, bueno, obviamente no lo podía creer, porque qué sé yo, para mí él era, no sé, el dios de la música, qué sé yo, siempre había seguido su carrera,
era muy fan de Luis Alberto, de todas sus bandas y sus discos solistas. Y bueno, entonces quedamos en que iba a hacer este disco, que pactamos un par de semanas donde él iba a venir, y a los pocos días me vuelve a llamar y me dice, mira, en realidad quiero hacer 2 discos ahí, porque antes de hacer ese disco del que te conté, necesito hacer un disco con Jade, que era la banda que él tenía en ese momento. Y entonces vamos a ¿vos te parece que da para grabar ahí con Jade? Yo, todo el mundo le decía que sí. ¿Qué le iba a decir? Que no, que no se podía. Te ibas a perder a los Jade. Claro, entonces sí, hagámoslo, qué sé yo. Y bueno, entonces primero decidió venir con Jade y grabó con Amílcar Gilabert. Yo hice de asistente. Y grabamos Los niños que escriben en el cielo. ¿Qué? ¿Viste? Tuvimos que desarmar toda la casa, imagínate, era una banda grande. Jade tenía 2 tecladistas, qué sé yo, una parafernalia infernal de equipos, y querían grabar así todo en vivo, tocando todos juntos. Y bueno, por suerte estuvo Amílcar, que realmente tiene una capacidad para absorber una cosa así, improvisar, y sacar adelante el sonido, ¿no? Y fue increíble. Y bueno, tras Cartón, cuando terminó esa grabación, que duró más o menos un par de semanas, él quería seguir con Kamikaze. Y bueno, de hecho, arrancó Kamikaze y después Amílcar se tuvo que ir, porque bueno, los discos siempre se terminan haciendo más largos de lo que uno piensa, y él ya tenía otros compromisos. Entonces terminé quedándome yo a cargo del disco, grabé los últimos 4 temas que faltaban y después hice toda la mezcla con Luis, y bueno, fue divino, qué sé yo, son unos temas increíbles y el disco tiene una atmósfera muy, muy hermosa, de mucha calma, ideal para ese lugar, ¿no? Que era un lugar así de campo. Se escuchan grillos, qué sé yo, transmite como una cosa muy, muy volada y de mucha paz. Y terminó transformándose en un disco emblemático en la carrera de Spinetta, ¿no? Sin dudas. Fundamentalmente por las canciones maravillosas que tiene. Sin dudas, sin dudas que de tantos discos maravillosos que tiene el flaco, Kamikaze es uno muy, muy precioso. Sí, y después él siguió, es más, se mudó ahí cerca, porque le encantó toda la experiencia de grabar y de grabar de esa manera y de estar en un lugar así como era Parque del Lora en aquellos años, que ni siquiera estaba el acceso era un lugar de campo prácticamente. Y se alquiló una casa por ahí cerca y se vino con toda su familia, y bueno, y qué sé yo, nos hicimos re amigos, y después grabamos otro disco más, que es Mondo di Cromo, que también lo fue haciendo de a poco, él solo. Ahí hay más músicos invitados, hay temas que tocó David la viola y que tocó la batería, David Lebón, ¿no? Y también hay Vino Machi, metió casi todos los bajos, Pomo también tocó algunas batas, hay también algunos teclados de Leo Sujatovich, pero es un disco bastante hecho por él solo, ¿no? Así muy, como también muy intimista, un poco más eléctrico que Kamikaze, pero así también no tanto como Jade, ¿no? Sí, no tan grupal. Sí. Claro. Y después te tocó grabar Exactas, yéndonos un poquito más. Sí, bueno, después hubo un impasse porque él se fue a grabar, o sea, en esto que estoy diciendo pasaron años, o sea, pasaron sí, por 3, supuesto, 4 años. Por supuesto. Y después él terminó grabando en otro estudio que hizo Privé, y después volvió a Del Cielito ya cuando estaba el estudio de verdad, digamos, no el estudio casero, y hicimos 3 discos más juntos, que inclusive ahí yo ya tenía el sello del Cielito Records, y los publicamos
por el sello, que son Tester de Violencia, Don Lucero y Exactas. O sea que en total hicimos 6 discos juntos. Qué maravilloso, qué bárbaro, sí. Qué bueno que se haya podido dar ese encuentro. Te quería preguntar de Exactas particularmente, porque también es otro disco que quedó en la historia, en este caso un disco en vivo, que me imagino que tiene todo su desafío de ese registro en vivo. Sí, o sea, el proyecto de estos 3 discos que hicimos fue porque él quería tener su propio estudio, ¿no? Y ya en esa época no vivía más en Parque del Lugar, se había vuelto a la ciudad y se había alquilado una casa que es donde hoy sigue estando el estudio La Diosa Salvaje, sí. Que en ese momento era su sala de ensayo y la alquilaba, y bueno, y quería armar ahí un estudio, y había firmado un contrato con Distribuidora Belgrano que le dio un adelanto, y con esa plata se la dio a un tipo para comprar una consola y un grabador, para empezar a armar este estudio. Y no sé quién era esa persona, el que desapareció y nunca le trajo nada, ¿no? Uh-huh. Entonces él quedó así como medio empantanado con la historia y no podía resolver, no podía entregar el disco a DBN, no podía grabar, no podía terminar el estudio, y encima después se fue a Córdoba y se le prendió fuego el micro y se le quemaron todos los equipos. O sea, estaba como en un momento difícil. Entonces, bueno, yo lo llamé y le ofrecí que viniera a mi estudio a grabar, y que si no me podía pagar, no importaba, qué sé yo, que algún día me iba a pagar, no sé. Claro. Traté de darle una mano para que saliera de esta situación de parálisis. Y bueno, entonces vino y empezó a grabar Tester. Me propuso que, como, digamos, que en vez de pagarme, lo hiciéramos en sociedad los discos. Hiciéramos 3 discos juntos y los publicáramos por mi sello. Entonces así fue como hicimos estos 3 discos, Tester, Don Lucero y Exactas. Y Exactas era como el final de ese arreglo, y bueno, se le ocurrió hacer un disco en vivo, cosa bastante rara en él porque no tiene muchos discos en vivo. Es verdad. Creo que ninguno tiene, no sé. Sí, alguno de los socios, ¿no? No sé, ahí, bueno, sí está Almendra en Obras, cuando hicieron la reunión. Sí. Pero no era una persona así de... No era una persona que grabara mucho en vivo, no, sí, es verdad eso. Claro, y menos la situación porque los discos en vivo en definitiva son como un grandes éxitos, ¿no? O sea, uh-huh. Armás un repertorio con hits de distintas épocas, que es lo que en definitiva pasa en los shows. O sea, el disco en vivo es una oportunidad de registrar en la actuación en vivo del artista el calor de la gente, pero también de tener en un mismo disco hits de distintas épocas. Y bueno, y ahí fue muy gracioso porque él se resistía enormemente a hacer los temas viejos, ¿no? Y teníamos largas discusiones así de qué tema poner y que no, que al final en un momento se cansó y me dijo, bueno, ya, armalo vos el disco, vos elegís los temas y yo toco. Armame la lista. Claro, entonces yo le presenté una lista y se burlaba de mí, decía que hippie que sos, porque claro, yo quería que hiciera los temas de la época de Pescado, de Invisible. Y sí, por supuesto. Y bueno, y lo logré, hizo bastante de eso. Hizo bastante, hizo el tema de Tanguito también, que está en la memoria colectiva. Sí, hay varios temas, está Plegaria, hasta que ves el cielo, La cereza del zar, temas, sería razón, temas re hippies. Pero no se quedó no contento con eso, metió un par de temas bien bravos como Frazada de Cactus y Psicocisne, que son temas así para, digamos, para el público más fiel, ¿no? Ese que se banca cualquier cosa. Sí, era muy gracioso porque
estábamos mezclando ese disco y yo le decía, ¿cómo los castigás con esos temas? Porque eran temas con un montón de acordes, temas muy difíciles. Sí, muy crípticos. Claro, y él decía, sí, son mártires. Decía, el público son mártires. Claro, Luis era divina, era un personaje increíble. Esas salidas que tenía de humor eran maravillosas. Sí, él era una persona de un humor increíble, o sea, todo el tiempo aparte, era como una especie de payaso, ¿no? La gente tiene una imagen de él como un tipo así muy qué sé yo, extraño, pero era un cómico bárbaro, la verdad que nos moríamos de risa. Qué lindo, qué lindo. Así que te debemos parte de esa lista de exactas, los espinetianos, y te lo agradecemos muchísimo. Maestro, sí, te vamos a tener en nuestra universidad este viernes a las 20 horas en el foro de nuestra universidad, en un ciclo que está celebrando los 10 años de este nuevo edificio y que está trayendo una vez por mes a artistas de distintas áreas a reflexionar, a contar historias y la verdad que bueno, vos tenés para unos cuantos días, pero va a estar concentrado en una jornada y esperemos que te puedan disfrutar mucho. Sí, la verdad que me llamó 1000 veces Pancho Torres. Yo a veces soy medio reacio a hablar del pasado, porque digamos uno si bien yo tengo un gran cariño y agradecimiento por las cosas que me tocó vivir, qué sé yo, yo estoy haciendo cosas ahora, estoy grabando, claro. y me interesa eso sobre todo. Entonces cuando me empiezan a pedir de ir y qué sé yo, hablar de todo esto, medio que le escapo, ¿no? Pero bueno, la verdad que me insistió tanto y fue tan amable y qué sé yo, se puso tan a disposición que realmente estoy encaminado a él con mucho gusto y estuve preparando un montón de fotos para mostrar y audios y qué sé yo, como para inclusive alguna cosita inédita también que nunca salió publicada, qué sé yo, tratar de que sea algo interesante y fundamentalmente inspirador, ¿no? Creo claro. que básicamente se trata de eso, ¿no? De contagiar entusiasmo, que eso es lo que más me interesa hacer. Seguro. Bueno, la verdad que estamos muy muy ansiosos y con muchas ganas de recibirte, así que abrimos la invitación. Este viernes, 20 horas, en la sala Saer del foro de nuestra universidad, con entrada libre y gratuita, lo que sí, obviamente la capacidad es limitada, así que vayan temprano para asegurarse una butaca. Sí, buenísimo. Maestro Gustavo Gabri, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho por estas historias que nos contaste. Bueno, gracias a vos, Luciano, un saludo para todos.